¿Qué tal? Bienvenidos a Parlamento, donde les invitamos a repasar con nosotros toda la actualidad de la semana. Comenzamos nuestra ronda de entrevistas a los portavoces con la diputada Naira Alemán del Grupo Socialista, quien destaca como prioridad urgente en estos momentos que el Estado atienda de manera digna a los migrantes que llegan a Canarias. Lo que hace falta es más celeridad por parte del Estado, dar una respuesta más rápida a una situación que en ocasiones apunta a vulnerar derechos fundamentales, y creo que no debemos ser cómplices de esto. Esa petición de apoyo estatal la hacía también el Gobierno, tanto para atender a quienes llegan a nuestras costas como para distribuir a los menores no acompañados por otras comunidades autónomas, ya que hoy en las islas son el doble que hace un año. Ángel Víctor Torres ha anunciado que en los presupuestos del año que viene no se va a recortar ni un euro en servicios públicos y ha pedido el apoyo de todos los partidos para sacar adelante unas cuentas que van a ser, ha dicho, fundamentales para la reactivación social y económica. Y hoy se conmemora el Día Mundial del Turismo, una fecha que este año cobra especial importancia tras el cero sufrido por el sector. Mientras los empresarios esperan que pronto puedan activarse los corredores aéreos, muchos hoteles siguen cerrando sus puertas por la falta de clientes. He probado en alguna otra ciudad, en algún otro municipio. Estuve viviendo en Las Palmas de Gran Canaria casi un año, pero al final volví a mi entorno, a mi ciudad, a mi casco y a mi gente al final. De muchísimos años, bueno, yo es que lo recuerdo de toda la vida, porque donde yo vivo, donde viven mis padres, pues es paso obligatorio para ir a casa de Ángel Víctor, ¿no? Para mí sigue siendo Ángel. Y después él me examinó de selectividad. Y recuerdo la primera reunión de grupo en la que él se sentó como presidente del Gobierno de Canarias y yo como portavoz, que lo miré y dije, ¿cómo hemos llegado hasta aquí tú y yo, no? Cantar, yo siempre lo comento, ¿no? Es mi terapia, es mi medicina. Es algo que me dio muchas alegrías y también me permitió algún capricho, porque bueno, ganaba mi dinerito, era como, bueno, el fin de semana pues hacía alguna canción con algunos amigos. Yo tengo un cuarto en casa donde me pongo mis auriculares y hago mis conciertos imaginarios sentada en una de las camas. Todo lo que tenga que ver con el mar. La última actividad que hice fue con mis sobrinos parasailing, que es un cabo de 300 metros desde una barca y en un paracaídas. Pero navego, vengo en barco además cuando puedo y bueno, la playa es también medicinal. Pues empiezo preguntándole por el Pacto de Reactivación Social y Económica. Continúa el trámite, está previsto que en octubre, si no me equivoco, se apruebe aquí en el Parlamento. ¿Confían en obtener los recursos necesarios para llevarlo a cabo, para concretar esas acciones? Ya se han ido haciendo las aportaciones. ¿Cómo va el pacto? La oposición sigue sin verlo, por cierto. Bueno, la oposición, hablamos del Partido Popular y de Ciudadanos, que es evidente que no están acostumbrados a esta manera de trabajar, a la unidad de acción, al aportar. Siempre están a la gresca, entonces es difícil que lo logren entender. De todos modos, nosotros seguimos teniendo la mano. No obstante, el pacto, el plan ya aparece, sus partidas presupuestarias, esas están garantizadas y todo lo que venga será seguir sumando. Confiamos plenamente, no solamente nosotros, no es un plan del Gobierno de Canarias, es un plan de todos los que lo hemos firmado, por lo tanto es un plan de nuestra comunidad autónoma, un plan regional de todos los ciudadanos que viven en nuestras islas y confiamos plenamente en que se pueda ejecutar. Y la unidad de acción ha de ser la prioridad y la unidad de acción ha de ser la manera de trabajar. Y yo siempre lo digo y no me canso, y es una manera de trabajar que hay que exportar a otras parcelas, a otras áreas, porque creo que es la que nos lleva al éxito y es la unidad de acción y la gobernanza. ¿Y qué peso específico cree usted que va a tener ese plan en la reactivación de Canarias, por ejemplo, con un escenario donde hablaba el otro día el consejero de Hacienda de una caída de riqueza del 20% del PIB? Tenemos el diagnóstico hecho, eso es fundamental y para eso es el plan. El plan marca una hoja de ruta, no solamente a corto plazo, sino a medio y largo plazo, casi seguro. Por eso tenemos ya acciones hasta el 2023 marcadas en este pacto. Y eso ya nos da cierta tranquilidad y seguridad al respecto del camino que hemos de tomar todos en la sociedad canaria.
Por lo tanto, esto es muchísimo mejor que estar actuando a salto de mata. Conocemos cuáles son las acciones, han estado consensuadas, no solamente por los políticos, sino agentes sociales, cámaras de comercio, tercer sector. Por lo tanto, creo que hemos todos aportado nuestro grano de arena, nuestra visión, y ha salido este plan que, como decía, es la hoja de ruta y el manual de instrucciones, por decirlo de algún modo, para saber llevar de la mejor manera posible la salida de esta crisis. En este escenario donde los ERTE han sido un instrumento fundamental para que pues, la clase trabajadora pudiera continuar sin, digamos, que esa crisis fuera más profunda de lo que parecía en un principio o de lo que apunta que podría ser en los próximos meses, hay unas 85.000 personas todavía en Canarias en esta situación de expedientes de regulación temporal de empleo, pero los sindicatos temen que esa cifra pueda crecer entre 5 y 10.000 personas más. ¿Qué pasará cuando esos ERTE dejen de estar en vigor, dejen de tener validez, de aplicarse? Bueno, en la actualidad están prorrogados y no se descarta una prórroga nueva porque, como digo, estamos actuando también conforme vamos viendo la situación. Los ERTE han sido un instrumento fundamental. Antes nadie sabía lo que era un ERTE, solo conocíamos lo que eran los ERE. Y el ERTE ha sido el instrumento para poder sostener la economía, para poder sostener la economía doméstica de todas estas personas que en este momento se encuentran con ese expediente de regulación. Yo creo que sabemos que el turismo es fundamental para Canarias, sabemos que la mayor parte de esos ERTE dependen del sector turístico. Y creo que el turismo, como si continuamos en esta senda, si entendemos que esto es algo de todos y de todas, podamos encauzarlo y podamos encaminarlo y volver a hacer de Canarias un destino seguro. Y por lo tanto, ojalá esas previsiones que hacen los sindicatos pues se tornen a la inversa y realmente podamos tener a menos personas en ERTE y a los que no están en ERTE que estén trabajando activamente, que estén empleados. Se han puesto sobre la mesa propuestas, no todas se han aplicado, pero bueno, para reactivar la economía, reactivar el sector turístico, para reducir los contagios en definitiva. Algunas, por ejemplo, hablan de confinamientos selectivos, otras hablan pues de las famosas PCR en aeropuertos que pues no terminan de llevarse a cabo. ¿Qué opina usted de todas estas medidas? ¿Por dónde cree que pasaría o debería pasar ese control de la pandemia para darle el impulso que necesita a la sanidad y a la economía? Bueno, creo que es importantísima la responsabilidad individual, porque de nada sirve hacer la mascarilla obligatoria, los confinamientos voluntarios, que algunos ayuntamientos lo han mantenido como instrumento, o los confinamientos obligatorios, si después la gente no cumple. Es decir, es imposible que el Estado, en este caso la comunidad autónoma, vigile a cada uno de nosotros que estamos cumpliendo las normas que se nos exigen, ¿no? Y ahí creo que debemos decir mucho como sociedad, como madurez, con madurez y siendo personas que cumplimos las normas, porque aquí no jugamos mucho y no es un capricho. Estamos viendo que el virus existe, que el virus está en la calle y que nos ha condicionado a todos nuestra manera de vivir. Por lo tanto, creo que hay que dejarse de negacionismos, hay que entender que nos jugamos mucho, que la responsabilidad individual es fundamental, acompañada de las medidas que están tomando los gobiernos regionales, en algunos casos también, como decía, algunos ayuntamientos de ciudades donde se está viendo mayor contagiosidad. Pero insisto, es importante que cada uno de nosotros entendamos que está en nuestra mano. Pero más allá de la responsabilidad individual, me gustaría insistir en el tema, por ejemplo, de los controles en aeropuertos, que es fundamental pues para dar seguridad sobre todo a los países de origen. Estos días estamos viendo ya que parece que en Canarias se logra controlar un poquito, doblegar la curva, que suele decirse, no sé si llega a estar doblegada aún, pero bueno, que la tendencia es a la baja. Bueno, nosotros además en el último pleno presentamos una comparecencia para el consejero de Sanidad nos explicase lo de PCRs en destino y en origen, ¿no? Esa tan traída y llevada expresión para ser corredores seguros. Estamos a nada de que sean así autorizados y poder hacer, por lo que hablaba antes, que vuelva el turismo, hacer de Canarias un destino seguro, bajar la contagiosidad, que la curva, pues poder doblegarla, como bien decías. Yo creo que estamos ya con los últimos flecos para que efectivamente existan esos corredores seguros que además nos van a garantizar una recuperación más rápida de lo que algunos estimaron en un principio.
Bueno, al margen de la pandemia hay otra situación complicada que se está viviendo estos días, estas semanas en Canarias, y es la de la inmigración. ¿Cómo cree usted que se le debería dar salida o respuesta a esta situación que estamos viviendo y que ha hecho que, por ejemplo, los primeros 15 días de septiembre pues haya llegado más de 1000 personas en cayucos y pateras a las islas? Bueno, es una situación, la verdad, que tremenda, la que se tiene que estar viviendo, la que se vive para tomar esa decisión de embarcarte, nunca mejor dicho, a buscar pues, un mejor futuro, ¿no? El caso es que no solamente apelando a la solidaridad se puede resolver esta situación, sino además también que cada administración pues, ejerza sus competencias. No solamente, como digo, el altruismo y la solidaridad puede resolver, sino también el poner medios. Yo me he remontado a la situación del 2006, de 2007, y muy poco hemos aprendido, muy poco hemos podido avanzar en este aspecto. Canarias siempre va a ser un lugar de paso, Canarias siempre va a ser un lugar de recepción de inmigrantes en este caso. Por lo tanto, hay que dar una respuesta a todas esas personas y también calmar muchos ánimos, porque creo que estamos en ocasiones colaborando en xenofobia. Todas esas personas buscan un mejor futuro y no buscan quedarse en Canarias. Entienden que Canarias es la puerta hacia Europa, la puerta hacia un mejor porvenir. Y creo que no solamente Canarias, sino el Estado español debería dar una respuesta más pronta y más ágil a todas estas personas que su único crimen es querer vivir un poco mejor. Todas las instituciones parecen estar de acuerdo en que hay que dar una respuesta, la acogida es lo que nos corresponde, pero no se está haciendo a lo mejor todo lo bien que se debiera. ¿Qué falta para que el Estado ponga medios o para que esas personas pues no tengan que estar hacinadas o en un muelle? ¿Quizás más exigencia desde aquí o...? Yo creo que las exigencias están quedando claras. Yo creo que lo que hace falta es más celeridad por parte del Estado, dar una respuesta más rápida a una situación que en ocasiones apunta a vulnerar derechos fundamentales y creo que no debemos ser cómplices de esto. Y con todo el sentido constructivo de la crítica, entender que estamos siendo, como decía, puerta de entrada y por lo tanto no podemos colaborar en un tapón hacia Europa. Demostremos de verdad que somos solidarios y de alguna manera intentar, como decía antes, pues, atenuar el sufrimiento de toda esta gente y darle una respuesta mucho más rápida. La coordinación entre instituciones, entre administraciones es fundamental en un asunto como este. Me gustaría preguntarle en qué momento se encuentra el pacto. Lo digo aquí en Canarias, lo pregunto porque hubo unas pequeñas discrepancias en relación al nombramiento del director del Servicio Canario de Salud. ¿Se ha resuelto? Sí, sin ningún problema. Además, es normal. Es decir, hay nombramientos que a mí tampoco me han gustado de otros grupos políticos, pero se respeta en la autonomía dentro de la propia competencia, ¿no? De la consejería que ostentan, el marco en el que se están moviendo distintos grupos políticos que apoyan al gobierno, pues se respeta la autonomía. Hay figuras que han generado más pues, molestias, pero creo que lo importante es que el pacto no solamente funciona, sino que nos entendemos, no solamente los portavoces de los grupos parlamentarios, sino también en el Gobierno de Canarias, ¿no? Los interlocutores estamos siendo activos, tenemos un diálogo fluido, continuo, y además son personas con las que se puede hablar. Son, yo diría, problemas domésticos, nada más, y hacer de eso una crisis de gobierno me parece de una bisoñez absoluta, pero entiendo también que hay partes interesadas, hay contextos dentro de las propias organizaciones que exigen, pues a veces, intentar polemizar en algo que realmente no va más allá. Me gustaría terminar esta entrevista preguntándole por el sector cultural, el mundo de la cultura, que en estos momentos pues tampoco lo está pasando bien. Salía estos días en prensa el titular, pérdidas de 2,5 millones para las artes escénicas, y además veíamos que, por ejemplo, en el Teatro Real de Madrid pues se generaba un problema porque no se guardaba la distancia de seguridad. ¿Es posible la convivencia entre el coronavirus y el mundo de la cultura, las actividades culturales? Sin duda, es posible. Además de la preocupación que existía hace escasas semanas
en Canarias sobre el sector cultural, qué iba a pasar con el sector cultural, no se podía entender, había medidas en ocasiones que resultaban incoherentes, cómo se abrían los sitios de culto, los templos, y en cambio no se podían abrir los teatros. Pero bueno, ahí hay que reconocer que el presidente y el viceconsejero de Cultura, Juan Márquez, han estado pues coordinados, poniendo sobre la mesa además todas las circunstancias. El sector, además, se ha comunicado continuamente no solamente con el viceconsejero, sino también con el presidente del Gobierno y se ha llegado a soluciones. Seguramente no son las mejores de las soluciones porque no estamos hablando de una situación anterior a la pandemia, sino dentro del marco en el que nos estamos moviendo, pues vamos dando pasos. Creo que estamos mejor que hace 20 días y creo que estamos peor que dentro de 20 días. Con esto quiero ser optimista y entender que en pocas semanas vamos a ir tomando más normalidad en lo que a eventos culturales, a la cultura en general se refiere. Y también, como decía al principio, la responsabilidad individual es importantísima. Pues insistimos en ese mensaje de responsabilidad individual y nos despedimos aquí. Muchas gracias por habernos dedicado este ratito. Gracias a ustedes. De esta forma, que ven, el Parlamento ha mostrado su repulsa por el asesinato de una mujer esta semana en La Laguna. Ramona sufrió graves quemaduras tras haber sido presuntamente rociada con gasolina por el hombre que vivía con ella. El Gobierno de Canarias ya considera este como un caso de violencia machista. Y con este otro minuto de silencio comenzaba el pleno de esta semana. La Cámara ha querido rendir homenaje a Cristóbal García, el fotoperiodista de la agencia EFE, al que era habitual ver trabajando en las sesiones de la Cámara y que durante décadas plasmó imágenes importantes de la historia de la institución. Muy importante, los fotoperiodistas que plasman imágenes, momentos de la vida política de Canarias, del Parlamento. Por eso el Parlamento hoy considera que ha perdido a uno de los suyos. En la sesión de control al Gobierno, el presidente adelantó que el próximo año no va a haber recortes en los servicios públicos y se refirió al Pacto de Reactivación Social y Económica como el documento más consensuado de todas las comunidades autónomas. Sobre la vuelta a las aulas, dijo que se ha hecho la tarea para priorizar la educación presencial en todas las islas. Canarias empieza a doblegar la curva del COVID con 54 positivos por 100.000 habitantes. Ángel Víctor Torres ha relacionado este descenso con las medidas adoptadas por el Ejecutivo para frenar la pandemia y mantener la economía. ¿Dónde están los 158 millones de euros del primer tramo de los fondos COVID? El 30 de julio, Canarias recibió 158 millones de euros del área de sanidad fondos COVID. Y el 7 de septiembre, Educación recibió 87 millones de euros fondos COVID. Hagamos un esfuerzo para que ahora todas las medidas y todos los proyectos en función de la estrategia los hagamos cuanto antes. En el año 2020 hay un esfuerzo económico con fichas concretas, con responsables de cada una de las áreas, perfectamente cuantificables, cuantificadas, con céntimos. Nos preocupa el papel suyo y el del Gobierno de Canarias. Un papel que está más preocupado en justificar los desplantes del Gobierno de España que en defender los intereses de los canarios. Nosotros preferimos un Gobierno central que apueste por los ERTE y tenga en cuenta la singularidad canaria que otros gobiernos centrales que lo que han hecho es abaratar el despido y aprobar una reforma laboral. Sea valiente y traiga aquí a esta Cámara pues unos presupuestos, unas cuentas que apuesten por reducir el gasto, por acabar con la destrucción de empresas y de empleo. Este Gobierno, que lleva más de un año gobernando en Canarias, no ha tocado los servicios públicos esenciales. Y no lo vamos a tocar. El Gobierno defiende su gestión y califica de normalidad el ambiente en la vuelta a las aulas. Que volver era necesario y hoy los espacios educativos son centros mucho más seguros que otros, gracias al esfuerzo de muchos. Presidente, ¿qué valoración hace del inicio de curso? Lo mejor es que hoy las aulas están abiertas, que los niños están ahora en las clases, los jóvenes formándose, que necesitamos una generación lo más formada posible. Una defensa a ultranza en la que también han tenido protagonismo las aguas canarias. La aprobación por parte del Parlamento de Marruecos de absolutamente ilegal de la anexión de las aguas territoriales, no solamente canarias, sino también del Sáhara Occidental. No se ha elevado a ningún organismo internacional la aprobación de Marruecos con respecto a la delimitación de las aguas. Así como las nuevas instalaciones del Hospital del Sur de Tenerife. Durante años se han incumplido reiteradamente promesas
de construcción de hospitales completos, tanto en el sur como en el norte de Tenerife. Canarias va a contar con un edificio modernizado y más acorde, y tenemos que seguir trabajando para hacerlo aún mejor. Las obras estarán finalizadas, según anunció el presidente, en el mes de octubre. A pesar de esa mejoría en la tasa de contagios, que se acerca a los 50 por cada 100.000 personas, el consejero de Sanidad se ha referido a esta situación como una montaña rusa en la que vamos a estar inmersos varios meses. Con el portavoz popular ha debatido sobre el brote del Hospital Insular. Yo les ruego que, por favor, no cometamos otra vez el exceso de confianza. No más mensajes positivos. El índice acumulado es un número aislado. En este sentido, es urgente poner una investigación. Coincidimos además que este es un tema en el que no tenemos en absoluto que estar ni tirando campanas al vuelo, tenemos que estar con los pies en el suelo y va a ser una pelea larga. Esta es una carrera de fondo donde de vez en cuando vamos a tener que hacer algún sprint. El repunte en la llegada de inmigrantes se ha colocado desde hace días en el centro del debate político y ha generado un cruce de acusaciones entre gobierno y oposición. Mientras el Ejecutivo asegura que cumple con su responsabilidad, la oposición les recrimina que no hacen lo suficiente. Mientras esta imagen continúa produciéndose diariamente en nuestras costas, sigue sin haber un acuerdo institucional para darle una solución. Canarias de hoy cuenta con menos recursos que hace 10 años, con lo cual debemos realizar una autocrítica comenzando desde las administraciones responsables y a continuación trabajar conjuntamente. Quienes tienen la competencia no están siendo nada solidarios con nuestra situación. Las cifras se han disparado y Canarias no está preparada para hacer frente a esta realidad. Tenemos que seguir en ese nivel de exigencia, de dotación de más recursos y aprender a gestionar, ¿no? Y colocar en nuestra memoria y no generar alarmismo. Que acusara no solo al Gobierno, sino a los grupos que apoyan al Gobierno de no haber movido un solo dedo es faltar a la verdad en una Cámara como esta. Y me parece preocupante. Permitir, sin mover ni un solo dedo y con la complicidad con el Gobierno español, las situaciones que han vivido los migrantes en Canarias es ser xenófobo y es ser racista. No hace falta declarar la guerra ni romper la mesa a nadie. Lo que hace falta es que cada uno asuma sus competencias y no dejen a esas personas a la deriva de sus derechos. Necesitamos más celeridad, más rapidez en las respuestas, sin duda. Necesitamos actuar en origen y actuar en destino. 5.600 personas han llegado este año de forma irregular. El 25% de ellas han sido derivadas a otras comunidades autónomas. Ojalá el Gobierno del Estado fuera sacudido por nosotros o por ustedes y tuviera una solución que resolviera el problema. Le incumbe a la Unión Europea, al Estado, a la comunidad autónoma, a los cabildos, a los ayuntamientos. Desde Derechos Sociales se apela también a la solidaridad institucional para atender a la parte más frágil, los menores no acompañados. Hemos tenido que abrir 11 recursos de emergencia, pero además pedimos cooperación y colaboración a todas las instituciones. Estamos tratando desde el Ministerio de Derechos Sociales que haya una redistribución solidaria de estos niños y niñas. A día de hoy hay 800 menores en las islas, el doble que hace un año. En clave migratoria, el Grupo Nacionalista presentará una moción a petición del senador Fernando Clavijo. Consideran que el Ejecutivo está siendo inoperativo y que la apertura de los CIES es una necesidad para atender con dignidad a los migrantes. Tenemos que tener espacios de acogida con dignidad, espacios de acogida. Tiene que haber una política de repatriación, tiene que haber una política de trabajo diplomático y con el Ministerio de Asuntos Exteriores en los países emisores. Esta semana al Pleno han llegado dos proyectos de ley, uno de modificación de la Ley de Radiotelevisión Canaria y otro sobre el régimen excepcional del Fondo Canario de Financiación Municipal. Los dos ya han sido sometidos al debate de primera lectura. ¿Pero qué es esto exactamente? Bueno, para empezar hay que señalar que los proyectos de ley son propuestos por el Gobierno. Una vez que se ha registrado el texto, los grupos disponen de 15 días para presentar enmiendas a la totalidad. Transcurrido este plazo, se celebra este debate de primera lectura, algo así como un primer examen. Según el reglamento, este debate se abre con una primera intervención del Gobierno para presentar el proyecto. Luego es el turno de los grupos para debatir las enmiendas o para fijar posiciones. Finalmente, las enmiendas, si las hubiera, se someten a votación y el trámite parlamentario continúa.
El Gobierno de Canarias impulsará los proyectos de los trenes de Tenerife y Gran Canaria. El consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquís, ha reiterado en comisión que el Ejecutivo va a intentar conseguir financiación europea para construir esos trenes aprovechando los presupuestos comunitarios para el próximo año. No son una prioridad, pero sí una oportunidad. Sebastián Franquís ha reiterado este mensaje en la comparecencia propuesta por el Grupo Nacionalista Canario sobre la construcción de los trenes en Tenerife y Gran Canaria. En este sentido, los nacionalistas consideran que estos fondos europeos deben ir destinados a cubrir servicios esenciales. Que coja ese dinero que le da Europa, que en ninguna parte de eso que me han leído dice que no se puede hacer, y lo cojan para colegios, lo cojan para sanidad y demás. Los trenes no es una prioridad para el Gobierno de Canarias, en absoluto. Y nadie me ha oído decir eso, en absoluto. Los trenes es una oportunidad para Canarias, no para el Gobierno, para Canarias. Los grupos no proponentes, aunque están de acuerdo con la solicitud de los fondos, sí consideran que hay que tener en cuenta las islas no capitalinas, así como poder diversificar los fondos para otros proyectos, cuestión que puso el acento Sí Podemos y Partido Popular. Somos 8 islas. Por tanto, sí que le pido que en las próximas inversiones se tenga en cuenta también un equilibrio inversor entre todas las islas a la hora de repartir los fondos europeos. El que haya un proceso de ir sentando las bases para una diversificación de la economía. Entonces, es un poco complicado que se vayan todos los huevos a la misma cesta. Entendemos que garantizar la movilidad en el territorio es sinónimo de garantizar el desarrollo económico de nuestras islas, porque es que sin movilidad no hay desarrollo económico. La oportunidad busca o debería de buscar la inversión más eficiente, más eficaz, más rápida. Esta comunidad, este Gobierno tiene la obligación de ponerse en marcha, trabajar de manera coordinada para que tengan los recursos, si es posible, en Canarias. Franquís quiso dejar claro que estos recursos nada tienen que ver con el Fondo de Recuperación de la Unión Europea por la crisis sanitaria, sino que estarán a cargo del mecanismo de financiación de infraestructuras para movilidad sostenible. En lo que llega el ingreso mínimo vital del Estado, Canarias tramitará un nuevo pago del ingreso canario de emergencia para ayudar así a las familias que peor lo están pasando. Ese pago se recoge en una ley de medidas urgentes que ya se está trabajando en el Parlamento y que busca proporcionar apoyo a quienes no perciben otro tipo de ingresos. El objetivo es llegar a unas 16.000 personas antes del mes de noviembre. Ya dijimos que el ingreso canario de emergencia era un ingreso puente hasta que se pusiese en marcha el ingreso mínimo vital y eso es lo que queremos, que este pago llegue cuanto antes a ser posible en el mes de octubre para que lo que vayan resolviendo lo del ingreso mínimo vital entre octubre y noviembre puedan ya entrar en esas líneas y no quedarse desprotegidas. Y también ha comenzado la ponencia que estudia el Plan de Vivienda de Canarias. Después de que el documento llegase a la Cámara en julio, se inicia el trámite previo a su entrada en vigor prevista para el mes de octubre. Se quiere poner a disposición de la ciudadanía casi 6.000 nuevas viviendas en régimen de alquiler y rehabilitar otras 10.000 entre 2020 y 2025. Y un dato importante, esta semana hemos conocido que Canarias perdió en agosto 4,7 millones de pernoctaciones hoteleras con respecto al mismo mes del año pasado. Sin embargo, patronales y gobierno siguen confiando en que la temporada de invierno les ayude a remontar. Corredores seguros y PCR también a turistas nacionales son las bases con las que se espera contar. Por cierto, que hoy se conmemora el Día Mundial del Turismo. Dicen los populares que el gobierno tiene que ir más allá y además de garantizar el flujo de turistas, también debe apoyar al sector. Es fundamental dar una inyección a las empresas y a los trabajadores para mantener el sector, porque si no hay empresas, no hay turistas, si no hay empresas que den servicios, no atraemos turistas, y si no hay turistas, no hay empresas. El resto de la oposición también ha criticado duramente al Ejecutivo. Le acusa de no haber hecho lo suficiente para reducir el impacto turístico de la pandemia. Yo no veo que el Gobierno de Canarias esté tomando ninguna medida real, contundente y de peso para que el sector turístico se reactive. Usted no ha hecho absolutamente nada para que todo no sea tan grave.
Y mire que le hemos hecho propuestas desde hace meses. La consejera ha recordado las medidas implantadas hasta ahora, como los protocolos de seguridad, la app de rastreo y la opción de guías turísticos como rastreadores. Y también ha insistido en que las propuestas hechas desde hace meses para cribar a los turistas están más cerca. Que aunque ya se haya allanado el camino para la realización de los test, y todo el sector turístico y las administraciones insulares van colaborando en ello, lo cual quiero agradecer nuevamente esa unidad de acción. Y se está trabajando en el diseño de corredores seguros también. De nada servirá si los ciudadanos y todos nosotros no logramos doblegar ese índice de contagios y evitar que Canarias esté en la lista de destinos no seguros. Los grupos que apoyan al Ejecutivo han defendido que la recuperación turística depende de más actores y factores que escapan al control de Canarias. Igual que nosotros estábamos pidiendo a los canarios y canarias que viajaran este verano entre islas, pues ellos están pidiendo a sus ciudadanos que viajen dentro de su propio país. No hay gente para tanta cama, incluso, aunque se resuelva el problema sanitario en 5 o 6 meses, que esperemos que sean 5 o 6 meses, habrá una afección a las rentas de los países, de las personas que venían turistas de países emisores. Sabemos que tenemos una reunión muy importante el próximo lunes. La Unión Europea decidirá si los protocolos que se van a llevar a cabo. El virus no se ha marchado y que es el que va realmente marcando el paso. Nosotros no podemos seguir una senda libre e independiente, sino que tenemos una dependencia casi exclusiva del resto de países. Castilla ha anunciado una inversión para este año de más de 11 millones de euros para apoyar al sector. Los alojamientos turísticos recibirán 4,5 millones antes de que acabe el año para adaptar las infraestructuras a la normativa sanitaria. La consejera de Empleo ha explicado también en comisión las medidas con las que se quiere contrarrestar los efectos de la pandemia en los trabajadores. Y una de las medidas que hemos adoptado, porque la información, la prevención es fundamental en estos momentos, es incrementar la convocatoria extraordinaria en concurrencia competitiva para reforzar las oficinas técnicas de prevención de riesgos laborales y por primera vez en esta convocatoria, que la hemos incrementado a 920.000 euros, por primera vez se incorporan a las asociaciones de personas autónomas. Coalición Canaria ha registrado una moción en defensa de la lucha canaria en todas las instituciones. El objetivo es lograr la reanudación de las competiciones de forma segura y hacerlo además con la mayor celeridad posible. Instamos a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias a la evaluación del informe remitido por la Federación de Lucha Canaria y el diseño de las bases de un protocolo específico que permita la reanudación de las competiciones de forma segura. Como en todos los ámbitos, la COVID ha obligado a adaptar la sede de Teobaldo Power también a la normativa sanitaria. La limitación de aforos y la redistribución de espacios son algunas de las modificaciones más evidentes, pero el día a día en la Cámara Regional ha sufrido más cambios. Vean. Es la receta para frenar el virus también en el Parlamento. Mascarilla, gel hidroalcohólico y distancia de seguridad. Pero la pandemia ha obligado a hacer más cambios en la Cámara Regional. En el hemiciclo, los 70 escaños no pueden estar ocupados a la vez. Como consecuencia de esa limitación de aforo, se ha habilitado este salón de actos para que los diputados y las diputadas que no caben en el salón de pleno puedan seguir la sesión parlamentaria. Esta división en dos salas ha provocado que en alguna ocasión, generalmente por despiste, el diputado o consejero que va a tomar la palabra no esté en ese momento en el hemiciclo. Si está el diputado que va a intervenir, pues si nos lo comunican, esperamos. Habilitar el salón de actos implica también ampliar el circuito de cámaras y de pantallas para que, independientemente de la sala en la que estén sus señorías, no pierdan detalle. A nosotros, a los periodistas parlamentarios, también nos afectan algunos cambios. Para mantener la distancia de seguridad, la sala de prensa se ha trasladado a esta sala de exposiciones, que es más amplia. La pandemia también ha propiciado otras modificaciones menos visibles, como ocurre con el propio reglamento del Parlamento. La opción de que sus señorías pudiesen votar desde sus casas en pleno confinamiento es un ejemplo de ello. Esta semana se ha retomado el Foro Parlamento, una serie de encuentros para dialogar sobre asuntos que van más allá de lo estrictamente parlamentario. El Consejo Canario del Movimiento Europeo organizó una conferencia sobre la necesidad de avanzar en la participación regional en la cohesión económica y social. El presidente del Parlamento, Gustavo Matos, defendió la importancia de las regiones en la toma de decisiones de Europa y apeló a superar la desconexión que sufren los ciudadanos del proyecto europeo, a tenor, dijo, de la baja participación en los comicios comunitarios.
Hasta aquí el programa de hoy, nos vemos la próxima semana, pero recuerden que pueden seguir informados en los Telenoticias, en nuestra página web rtvc.es y también en nuestras redes sociales. Nosotros regresamos el domingo, que tengan una muy feliz semana. Adiós.